Entonces, vamos a hablar pues de cáncer renal. Entonces, igual como ya han hecho, pues una introducción hacia lo que es el cáncer y hacia las neoplasias pues del riñón. Entonces, pues también se dividen entre benignas y malignas. Y entonces las principales tumores que nos van a caracterizar, las benignas, van a ser el adenoma cortical papilar y pues es el más común de todos. No tiene una importancia clínica significativa y lo que se suele hallar es que en las autopsias, por cualquier muerte, por cualquier causa, se encuentran en un 40%. Y después de ese sigue el oncocitoma, que es una patología benigna que afecta al 10%. Y de ahí, pues, lo que es importante es que tiene una cicatriz estrellada central. Esto, pues, nos dijeron que no nos enfocáramos. Ya vamos a ver en qué nos enfocamos. Entonces, en las patologías malignas, lo importante es esto de aquí, el carcinoma de células renales. Este es lo más importante de aquí. Ahí vamos a encontrar carcinoma de células renales claras, de células renales papilares y de células cromóforas. En ese orden, tanto de incidencia como de importancia clínica. El nefroblastoma es una patología que es más común en niños y también vamos a encontrar neoplasias primarias de pelvis y cálices, aunque esto no lo vamos a tratar. Entonces, ¿qué es importante? El carcinoma de células renales, o sea, estos tres de aquí, van a tener origen en el epitelio tubular renal, o sea, que se van a dar es en la corteza principalmente. Representan el 80 al 85% de las malignas renales, o sea, estas de aquí, y a nivel general en población, el 2 al 3% del cáncer. Sin embargo, pues es una baja, es una, digamos, no es una gran proporción, pero tiene una mortalidad del 40%. En Estados Unidos se dice que hay 65.000 casos por año y se da entre la sexta y la séptima década de la vida. La relación de hombre-mujer es de 2 a 1, o sea, afecta al doble a los hombres y a las mujeres. Y dentro de los factores de riesgo, el fumar es un factor de riesgo, la hipertensión y la obesidad. Esto relacionado pues al trauma que sufre el riñón por la causa hipertensiva. Y se multiplica por 30 el riesgo de padecer cáncer cáncer renal de células cuando se presenta enfermedad poliquística adquirida como una complicación de diálisis crónica. Entonces, aquí hay un mapa conceptual que dice. Entonces, aquí tenemos las células claras, células papilares y cromóforas. Como ven, pues se hace mucho énfasis en todo lo que vienen a ser las células claras. Entonces, ¿qué tenemos que decir de las células claras? Que son pues las más frecuentes, el 65% del carcinoma de células renales está en las células claras y, y puede ser por dos causas, puede ser familiar o puede ser de aparición esporádica, aunque pues ya vamos a ver que ambos se relacionan con el gen VHL. ¿Qué es importante destacar? Pues que son células que tienen citoplasma claro y pues de ahí viene pues el nombre. Entonces, ya les había dicho pues que es en relación al gen VHL, que es el que nos genera la enfermedad de von Hippel-Lindau. La enfermedad de von Hippel-Lindau se caracteriza por presentar hemangioblastoma en la retina y en el cerebelo. Sin embargo, pues personas que tienen enfermedad de von Hippel-Lindau presentan, o sea, del 40 al 60% de las personas con von Hippel-Lindau presentan quistes renales o también presentan carcinoma renal de células claras. Pueden presentar o lo uno o lo otro. Entonces, ¿por qué es importante este gen VHL? Primero, pues decir que es de herencia autosómica dominante, o sea que pues tiene una muy alta penetrancia y que va a determinar la degradación del HIF, que es el factor inducible por hipoxia. Entonces, si recordamos, el HIF va a funcionar como un inductor al el factor de crecimiento vasoendotelial y esto va a hacer que sean proangiogénicos, entonces van a generar la angiogénesis en los tumores y pues van a favorecer el crecimiento del mismo. Entonces, ¿dónde se encuentra el gen VHL? Se va a encontrar en el cromosoma 3 y la mutación específica es en el cromosoma 3, en el brazo corto del cromosoma 3, 25. Y se puede dar por dos cosas, que se pueda inactivar por la mutación propia de la herencia o que se genere una hipermetilación del gen
y también se afecte su funcionamiento. Entonces, la idea aquí es que el gen deja de funcionar, el HIF aumenta y asimismo aumenta el factor de crecimiento endotelial. Con respecto a la morfología, pues vamos a ver que son lesiones grandes de 3 a 15 centímetros de diámetro, aunque pues el libro decía que con la técnicas de imagen actuales, pues se pueden encontrar tumores mucho más pequeños. Entonces, vamos a mirarla aquí. Entonces se ve así, entonces son amarillos, anaranjados, pueden tener zonas gris tirando a blanquecinas, pueden tener prominencias quísticas con hemorragias, como vemos aquí. La tumoración es de bordes bien definidos, o sea, no es difuso. Y lo más importante de este tipo de lesiones es cuando se tiene proyección o invasión hacia otros órganos. Entonces, más adelante vamos a ver en la estratificación del tumor que dependiendo hacia dónde se dirija o qué tan lejos se dirija, pues se clasifica. Lo más común es que se dirija pues hacia la vena renal y de ahí hacia la vena cava. Histológicamente, pues esta es la morfología. Tenemos células claras, como ven, es un citoplasma muy claro. ¿Qué es lo único que nos dice? Pues la membrana es bien delimitada y podemos tener núcleos pequeños y redondos, aunque cuando hay signos de malignidad, o sea, podemos encontrar anaplasias con figuras mitóticas, o sea, núcleos en división, núcleos grandes, o sea, podemos encontrarlo tanto pequeños como grandes, hipercrómicos y pleomórficos. Eso es por la parte de las células claras. Y pues eso es lo que nos tendríamos que enfocar como tal. Con respecto a las células papilares, miren que nada más es del 10 al 15%, tienen origen en el túbulo proximal y el crecimiento es papilar. Eh, Pueden aparecer neoplasias multifocales, bilaterales y su aparición tiende a ser más precoz. Entonces, en el de células claras, el general estaba en el cromosoma 3, aquí el protoncogen va a ser el MET y va a estar en el cromosoma 7Q. ¿Qué va a hacer el protoncogen MET? Él va a codificar un receptor de tipo tirosina sinasa y este es fundamental para inducir el factor de crecimiento hepatocitario y pues va a generar la proliferación celular en el riñón, aunque diga hepatocitario. Entonces se sobreestimula el MET y se genera más receptores de tipo tirosina sinasa y pues se genera el crecimiento de esto. Pues como ven aquí es un crecimiento más papilar, no es tan como este de acá que es más tirado hacia los glomérulos. Y el menos común de todos es el carcinoma de células renales de células cromóforas, solamente es pues un 5% y tiene su origen en células entremezcladas de los conductos colectores. ¿Qué es lo característico de esto? Pues que es de color oscuro, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Entonces, como si comparamos aquí la tinción, pues vamos a ver que el carcinoma de células oscuras, perdón, de células cromóforas, pues tiene células que se tiñen más, que generan más oscuridad. Y en la macroscopía no encontré un tumor bien claro, pero son tumores que tienden a ser marrones. Relacionado con la pérdida del cromosoma completo, o sea, vamos a tener una hipohaploidía extrema y sin embargo, a pesar de que tenemos esta hipohaploidía extrema, tienen un buen pronóstico y responden bien al tratamiento. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? La clínica de esta patología es muy característica cuando está avanzada la enfermedad. Entonces, vamos a tener una triada que se va a basar en la hematuria indolora, dolor sordo en el flanco, o sea, pues, de cuál de los dos riñones, y una masa palpable. Entonces, lo de la masa palpable se puede presentar en pacientes que son más flacos, que no tienen buena masa muscular o que están caquéticos, con pérdida de peso. ¿Cuál es el problema con esta triada? Que solamente la presentan el 9% de los pacientes, así como está escrito. Y pues cuando la presentan ya está en una enfermedad muy avanzada, o sea que prácticamente no hay mucho que hacer con ellos. La hematuria, vamos a ver que, bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Y qué más podemos acompañar? Pues podemos acompañarlo con con síntomas sistémicos como la fiebre, por pues, el proceso inflamatorio, por todo lo de la neoplasia.
Y podemos tener tanto anemia o policitemia. Entonces, la anemia, pues vamos a verla por la falla renal, por el déficit de eritropoyetina. Y al mismo tiempo podemos tener policitemia, o sea, en otro paciente, porque se genera una sobreproducción de eritropoyetina. Esto pues asociado a la sobreestimulación de las células. Entonces, acompañado de estas, como esta eritropoyetina, digámoslo así, vamos a tener alteraciones entre comillas hormonales, porque no son hormonales, sino que son eh, moléculas que se parecen a hormonas y se asocian más que todo a síndromes paraneoplásicos. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Tenemos hipercalemia, hipertensión arterial, síndrome de Cushing, feminización o masculinización. Entonces, pues lo que vemos es un síndrome paraneoplásico asociado pues al cáncer renal. La principal metástasis de este cáncer renal va a ser hacia pulmón y huesos. También se escriben ganglios linfáticos, también se escriben hígado, se escribe hasta el cerebro, pero pues son menos, digamos, menos incidentales, perdón, menos prevalentes. Lo más importante es que se va hacia el pulmón y se va hacia los huesos. La metástasis suele invadirse o expandirse hacia la vena renal, como ya le habíamos dicho, y esto genera que en la presentación clínica el 11% de pacientes con invasión hacia la vena renal presenten varicocele. Entonces es importante como indagar por esa parte. Y con respecto a la hematuria, esta se da pues por la invasión del sistema colector, del tumor hacia el sistema colector, y es importante tener en cuenta lo siguiente, que puede generar coágulos. Cuando se generan coágulos ya sabemos que estamos en el sistema colector y es útil porque la hemorragia glomerular pues no genera coágulos. Entonces cuando tenemos una hematuria de origen desconocido o que no la podemos clasificar y presentamos coágulos, podemos saber que estamos en el sistema colector y que posiblemente se presente en un contexto de un cáncer renal. Y la hematuria se puede presentar de la siguiente manera, o sea, ustedes pueden tener hematuria macroscópica, eh, pasar una microscópica y así, de manera intermitente, o puede cesar la hematuria, entonces esta hematuria puede estar, puede no estar, entonces hay que indagar siempre por esa parte. ¿Qué más se puede presentar? Pues lo típico de un cáncer, ¿cierto? El dolor neoplásico, podemos tener la pérdida del peso y pues alteraciones en- relacionadas al efecto de masa del riñón. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico se va a hacer con imagen, se puede hacer con TAC o con ecografía, podemos arrancar por la que tengamos más disponible, pero pues es importante que en la TAC se mande primero una TAC sin contraste y luego contrastamos para poder como diferenciar cómo se está comportando la masa con y sin contraste. Y con la TAC, pues es cuando hacemos la estadificación del cáncer. Esta es la que nos dice eh, en dónde lo vamos a clasificar. Y la ecografía es útil para ver quistes y hacer un diagnóstico diferencial con tumores o abscesos. Entonces, hay tres criterios que están bien descritos, que es que lo que se mira en la ecografía, o sea, en este caso si es un quiste, tiene que estar bien delimitado con paredes lisas, que no genere eco, o sea, que sea anecoico, y que después de generar el eco, pues se genera un refuerzo posterior. Entonces esto nos indica que estamos más que todo hacia un quiste y no estamos ni ante un tumor ni un absceso. Entonces, igual, si lo encontramos, pues lo que tendríamos que hacer es irnos hacia un ataque, ¿no? Eso por esa parte. ¿Qué más tengo por acá? Ah. Y bueno, si la TAC pues no es concluyente o no se puede hacer porque tiene una alergia al contraste, pues vamos a pedir una resonancia magnética. De igual manera, pues vamos a hacer todo lo que viene a hacer con la estadificación. Entonces, también podemos pedir biomarcadores. Aquí es importante el PKIM1, que es una molécula plasmática de lesión renal. Entonces, se va a expresar solamente en células claras y papilares, o sea, en el cáncer de células claras y papilares. Y nos ayuda a distinguir entre masas benignas y cáncer. Sus niveles altos están asociados a una menor supervivencia libre de metástasis y cuando se extirpa la masa y quedan niveles residuales, pues está asociado a un mayor índice de recurrencia. El tratamiento pues es quirúrgico y con terapia sistémica, aunque pues ya en estadios avanzados pues se prefiere no intervenir y se puede hacer con una nefrectomía parcial o radical. O sea, la radical se llama así porque incluye
la cápsula renal. La nefrectomía está indicada en pacientes clasificados con TMN1 y 2, o sea, tumor, metástasis, perdón, tumor, ganglio y metástasis. 1 y 2, que ya lo vamos a ver. Y las metástasis del adenocarcinoma no responden a quimioterapia citotáxica, entonces no responden a una quimioterapia habitual. Hay que hacer uso de otros tipos de fármacos molecularmente dirigidos como eh, los inhibidores de puntos de virificación. Entonces, ¿qué vamos a usar? Se usa inhibidores del tirosina sinasa, TKI, eh, dirigidos hacia la señalización proangiogénica a través de los receptores BEF, o sea, el factor de crecimiento vasoendotelial, así como lo miramos en la fisiopatología o pues en lo de acá arriba, que aquí nos importa tanto el BEF y acá nos importa mucho los receptores tirosina sinasa. Entonces, pues vamos a inhibir en esas partes. Y también vamos a hacer inhibidores de la señalización del objetivo de la rifampicina en mamíferos, el mTOR, y digamos que esta es como la terapéutica que se propone. Como repetirles, pues que el adenocarcinoma renal no responde a quimioterapia citotóxica. Entonces aquí está la clasificación y digamos, acuérdense pues que la clasificación TMN aplica pues casi para todas las neoplasias. Entonces es clasificando el tumor tanto por tamaño, entonces pues miramos que lo clasifican por tamaño. La N nos va a clasificar si hay ganglios linfáticos regionales afectados, o sea, si hay diseminación del tumor, y la M si hay metástasis o no hay metástasis por fuera de la cápsula renal, de la cápsula renal. Entonces, aquí tenemos en el T1, eh, pues nada más un riñón localizado, el T2 ya es ya más amplio, el T3 tiene invasión local y el T4 ya tiene diseminación aquí, pues han puesto la glándula suprarrenal como si se estuviera diseminando. Entonces, cuando se hace la combinación, pues miren que aquí se dice, entonces tenemos un estadio 1, va a ser T1, N0, M0 y así seguía. El 2 va a ser T2, N0 y M0. El estadio 3 es T1, T2 o T3 con N1, con N2 y el T4 es cualquier grado del tamaño del tumor con metástasis. Entonces aquí pues hay una imagen de los ganglios que se pueden afectar por continuidad. Y ya pues esta es la bibliografía y eso es todo lo de cáncer renal.